Se requiere discreción. Con ustedes, el detective Lorenzo. Mientras el telón caía, la incertidumbre y el misterio se habían apoderado por completo del Teatro Serenata. Los acontecimientos sobrenaturales que habían dejado a Sara, Daniel y Josefina perplejos no hacían más que aumentar en frecuencia e intensidad. En este nuevo capítulo, los protagonistas se encuentran en un punto de no retorno. Las líneas entre lo real y lo sobrenatural se vuelven borrosas a medida que el teatro se convierte en el epicentro de un drama mucho más grande que cualquier producción teatral. La intriga se intensifica y cada respuesta que encuentran parece generar aún más preguntas. Sara, la millonaria escéptica, se encuentra atrapada en un dilema moral. A pesar de su resistencia inicial a aceptar la existencia de lo paranormal, las pruebas son abrumadoras. La actuación de Josefina durante la noche de ensayos había sido extraordinaria, pero también desconcertante. ¿Cómo podía explicarse una actuación que parecía estar impulsada por fuerzas invisibles? Daniel, a pesar de sus dudas iniciales, ha sido testigo de eventos que desafían la lógica. El teatro parece tener vida propia, y sus intentos de explicar lo inexplicable lo llevan a adentrarse en territorio desconocido. La seguridad que una vez sintió como director se tambalea mientras se enfrenta a lo sobrenatural. Josefina está decidida a descubrir la verdad detrás de los misterios del teatro. Sus visiones se vuelven más vívidas y la sensación de ser observada por entidades invisibles la atormenta. A medida que se sumerge más en su papel como Lady Macbeth, siente que su conexión con el teatro va más allá de lo que jamás habría imaginado. En este capítulo, los personajes se aventuran más profundamente en los pasillos oscuros y los camarines polvorientos del Teatro Serenata en busca de respuestas. Pero a medida que desentrañan los secretos del teatro, descubren que el pasado del edificio está lleno de tragedias y misterios, y las sombras que acechan en la oscuridad amenazan con atraparlos en un abrazo inextricable. La tensión crece a medida que los protagonistas se enfrentan a manifestaciones paranormales cada vez más aterradoras. En este capítulo, los espectadores serán testigos de un enfrentamiento épico entre lo mundano y lo sobrenatural, donde las creencias y los miedos de los personajes se pondrán a prueba como nunca antes. Prepárense para adentrarse en la oscuridad del Teatro Serenata y descubrir qué secretos acechan en sus sombras. A medida que la historia avanza, el Teatro Serenata se convierte en un escenario aún más sombrío y enigmático. El edificio, que una vez fue un símbolo de esplendor y cultura, se encuentra en medio de una metamorfosis inquietante. Las tablas del escenario crujen bajo los pasos de los protagonistas, como si el teatro mismo estuviera tratando de comunicarse con ellos. El vestíbulo, antes lleno de polvo y olvidado, se transforma lentamente en un lugar de reunión para los personajes principales. Aquí, discuten sus descubrimientos, sus temores y su creciente sentido de urgencia. El Teatro Serenata, una vez en silencio, ahora zumba con una energía inquietante, como si estuviera reaccionando a la presencia de Sara, Daniel y Josefina. El pasado del teatro, antes oculto en las sombras, comienza a revelarse lentamente a medida que los protagonistas investigan. Descubren historias de actores que desaparecieron misteriosamente, directores que enloquecieron y tragedias que ocurrieron en el escenario. Cada nuevo detalle del pasado del teatro arroja luz sobre los eventos paranormales actuales, pero también plantea nuevas preguntas inquietantes. La atmósfera en el Teatro Serenata es densa con la presencia de lo desconocido. Las luces fluctúan sin previo aviso y las sombras parecen cobrar vida propia. Las voces inaudibles que susurran líneas de Macbeth ahora son acompañadas por risas siniestras y lamentos fantasmales que llenan los pasillos del teatro. El Teatro Serenata se convierte en un personaje por derecho propio. Su pasado turbio y su presente misterioso se fusionan en una narrativa que desafía toda lógica y razón. Sara, Daniel y Josefina se ven envueltos en una danza macabra entre lo mundano y lo sobrenatural. A medida que los personajes principales se sumergen más en los misterios del Teatro Serenata, sus personalidades se desarrollan de maneras sorprendentes. Sara se encuentra en una lucha interna cada vez más intensa. Aunque su determinación inicial era mantener una actitud fría y calculada hacia el teatro, los eventos inexplicables la han sacudido hasta la médula. Su escepticismo se enfrenta a una creciente sensación de inquietud y se ve obligada a cuestionar todo lo que creía saber. A medida que se adentra en los pasadizos oscuros del teatro, su apariencia distante y arrogante comienza a desmoronarse, revelando una vulnerabilidad inesperada. Daniel,
se encuentra en una encrucijada aún más desafiante. Su mente analítica lo lleva a buscar explicaciones lógicas para los fenómenos paranormales, pero la evidencia acumulada lo empuja cada vez más hacia el reino de lo sobrenatural. Su lucha interna lo lleva a enfrentar sus propios miedos y dudas, y se convierte en un faro de estabilidad en un mundo cada vez más turbulento. Josefina, la actriz apasionada, está completamente inmersa en su papel como Lady Macbeth, pero las fronteras entre su actuación y la realidad se desdibujan constantemente. Las visiones que la atormentan se vuelven más intensas, y la línea entre su identidad y la del personaje que interpreta se desvanece. A medida que el teatro revela sus secretos, Josefina se convierte en un punto focal de la narrativa, y su búsqueda de la verdad la lleva a enfrentar su propio pasado traumático. Las tensiones entre ellos aumentan a medida que cada uno lucha por comprender y controlar lo inexplicable, y el teatro Serenata se convierte en un espejo que refleja sus miedos y deseos más profundos. La atmósfera del teatro Serenata se vuelve cada vez más opresiva a medida que los protagonistas exploran sus oscuros recovecos. Los pasillos, antes silenciosos y vacíos, ahora resuenan con ecos de risas siniestras y susurros ininteligibles. Las luces parpadean intermitentemente, arrojando sombras danzantes en las paredes que parecen tener vida propia. El escenario, donde se representará la obra de Macbeth, se convierte en el epicentro de la actividad paranormal. Las tablas crujen bajo los pies de los personajes mientras ensayan, como si el propio teatro estuviera observándolos y respondiendo a su presencia. Las luces en el escenario parecen tener voluntad propia, a veces iluminando intensamente a los actores y otras veces sumiéndolos en la oscuridad. Los camarines se convierten en lugares donde los espejos parecen reflejar imágenes inquietantes, y los vestuarios abandonados ocultan secretos del pasado del teatro. Cada rincón del edificio resuma una sensación de antigüedad y misterio, como si las paredes mismas recordaran los eventos trágicos que ocurrieron en su interior. La música, una vez suave y melodiosa, se convierte en una cacofonía discordante que envuelve a los personajes en una sensación de malestar constante. Las partituras se despliegan solas en el atril, como si una mano invisible las dirigiera. A medida que el teatro Serenata se convierte en un laberinto de sombras y secretos, la atmósfera se satura de una sensación de inminente peligro. Cada paso que dan los protagonistas está lleno de incertidumbre, y las manifestaciones paranormales se vuelven más atrevidas y aterradoras. La creación de esta atmósfera envolvente arrastra a los espectadores aún más profundamente en la trama, sumergiéndolos en un mundo donde la realidad y lo sobrenatural chocan de manera perturbadora. La tensión en el teatro Serenata aumenta implacablemente a medida que los protagonistas exploran los fenómenos paranormales. Cada nueva manifestación sobrenatural es como un escalofrío que recorre la espalda de los personajes, haciendo que sus corazones se aceleren y sus mentes se llenen de inquietud. Sarah, una vez segura de sí misma, se siente cada vez más vulnerable. La certeza que solía sentir en el mundo se desvanece mientras enfrenta lo desconocido. Cada sombra fugaz y cada risa siniestra parecen dirigirse directamente a ella, como si el teatro quisiera ponerla a prueba. Daniel, por otro lado, lucha por mantener su racionalidad. Su mente analítica trabaja incansablemente para encontrar explicaciones lógicas, pero las manifestaciones paranormales desafían sus intentos de mantener la calma. Cada puerta que se cierra de golpe, cada objeto que se mueve solo, lo sumerge más profundamente en una sensación de desconcierto. Mientras tanto, Josefina se encuentra en el epicentro de los eventos sobrenaturales. Su conexión con el personaje de Lady Macbeth se intensifica, y las visiones de la tragedia que acecha a su personaje la atormentan. La tensión emocional que experimenta mientras interpreta el papel la lleva a un punto de quiebre, y sus compañeros actores comienzan a notar su cambio en el escenario. A medida que el teatro Serenata revela más de sus secretos, la tensión entre los personajes principales se vuelve palpable. Las disputas y desacuerdos se intensifican a medida que cada uno enfrenta sus propios temores y creencias. En medio de un ensayo crucial de la obra de Macbeth, los eventos paranormales alcanzan su punto máximo de intensidad. La atmósfera del teatro se vuelve espesa y opresiva. Las luces del escenario parpadean violentamente, arrojando sombras aterradoras sobre los actores que intentan mantener su compostura. Josefina, en su papel de Lady Macbeth, es arrastrada a un trance inquietante mientras repite líneas que parecen ser susurros provenientes de otro mundo. Sarah, que había estado observando desde la oscuridad del escenario,
Siente una presencia invisible que se acerca. El miedo la paraliza mientras las sombras la rodean. Daniel, que ha estado tratando de mantener el orden, comienza a dudar de su capacidad para controlar la situación. La situación culmina en un momento de profundo drama y tensión, cuando Josefina, en medio de su actuación, parece estar poseída por una fuerza sobrenatural. Los objetos en el escenario se mueven sin explicación, y una voz siniestra llena el teatro con risas burlonas. La línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja por completo en este momento culminante, y los protagonistas se ven enfrentados a la posibilidad de que algo más allá de su comprensión esté en juego. Mientras Josefina continúa su actuación aparentemente poseída, una figura sombría y etérea aparece en el escenario, mirando fijamente a los protagonistas. Esta figura, que parece una aparición fantasmal, está vestida con un traje de época y sostiene una máscara teatral antigua. Su presencia causa un silencio sobrecogedor en el teatro. Los personajes principales atrapados en el escenario sienten que están siendo observados por una entidad que no debería existir en el mundo de los vivos. ¿Quién es esta figura misteriosa y qué conexión tiene con el Teatro Serenata? ¿Qué papel desempeñará en la historia de Sara, Daniel y Josefina? Esta historia continuará. Suscríbete a las historias prohibidas.